Con un breve vídeo antes de dar paso a la mesa redonda que os va a acompañar en los próximos minutos. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, trabajamos por el futuro de nuestra tierra y la mejora de la empleabilidad. Por ello, queremos que toda la ciudadanía acceda a las ofertas de trabajo que mejor se adapten a sus capacidades y también a programas de formación para crecer en el ámbito laboral. Del mismo modo, ayudamos a las empresas a localizar el talento que hay en nuestra región. Con este fin, hemos creado la plataforma de empleo CLM, una herramienta multidispositivo totalmente integrada en la oficina virtual. En ella, las empresas pueden publicar sus ofertas y la ciudadanía crear su cuenta personal para añadir diferentes perfiles y currículums, mostrar de forma sencilla sus experiencias y adaptarse a cada uno de los puestos que le interesan. Esta nueva plataforma utiliza inteligencia artificial para analizar datos con eficiencia, por ejemplo, ayudando a completar perfiles en base a la información de los currículums. Y, aunque usamos esta tecnología como aliada, todas las personas y empresas contarán con la ayuda de profesionales especializados para que se sientan acompañados en todo momento. Así es la nueva plataforma de empleo CLM, el lugar en el que cuando buscas, encuentras. Bueno, pues continuamos con una mesa de debate para encontrar diferentes enfoques que necesitamos en el ámbito de la formación en la construcción. ¿Qué pide el mercado? ¿Qué piden las empresas? ¿Por qué no casa la formación en muchas ocasiones que tienen los trabajadores con lo que necesitan las empresas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo mejorar? ¿Y qué hay que tener en cuenta para reducir más todavía la siniestralidad laboral? Pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, construyendo empleo. Invito al escenario a Ángel Jiménez, Laura Maldonado, Manuel Carmona y Francisco Javier de la Cruz, y pido un aplauso para ellos. Adelante. Ángel, aquí en sí, ahí. Laura, porque así coincidís delante de vuestra fotografía. Manuel. Sí, Francisco Javier, muchísimas gracias. Bueno, voy a ubicaros un poquito quiénes son cada uno de ellos, aunque tengáis los cargos abajo. Ángel Jiménez, jefe del Servicio del Observatorio del Mercado de Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, analiza su día a día, es analizar el mercado laboral, evolución, tendencias, necesidades. Laura Maldonado, directora del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Castilla-La Mancha, orienta, activa el talento, la inserción laboral. Ese es el foco en el que está Laura y es donde nos va a ayudar, os va a ayudar mucho. Manuel Carmona, ya nos ha acompañado Manuel en unas primeras palabras cuando inaugurábamos esta Universidad PYME, presidente FERECO, Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha también, la mirada empresarial y las necesidades productivas y de cualificación. Y Francisco Javier de la Cruz, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta mesa, director del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral. Bueno, y con él vamos a entender qué tenemos que hacer, también cómo la tecnología nos ayuda a mejorar la salud laboral y todos los retos que tenemos por delante. Sector de la construcción, Castilla-La Mancha, sí que me gustaría una primera mirada, diagnóstico, por parte de todos vosotros, para que entendamos dónde estamos y a partir de ahí nos expliquéis en qué estáis trabajando y cómo estáis mejorando las pantallas en las que vamos avanzando en la construcción. Ángel. Bueno, buenos días. Yo, desde el punto de vista del mercado de trabajo, en el sector de la construcción, me gustaría dejar una frase así a modo de titular, que es el sector, en cuanto a empleo, tiene una recuperación sólida en un puntal para el empleo en Castilla-La Mancha. Cuando digo un puntal para el empleo en Castilla-La Mancha es porque ya se han dado aquí algunas cifras. En Castilla-La Mancha, el sector de la construcción supone el 9% del empleo total en la región. Esto puede parecer poco, pero es mucho. ¿Por qué es mucho? Porque en la media de nuestro país el empleo en el sector de la construcción está por debajo del 7%. Es decir, estamos por encima de la media del Estado en peso del empleo. Y por comunidades autónomas, salvo las Islas Baleares, que están por encima de nosotros, somos la comunidad con más peso. Esto, además, esta diferencia es estructural. Siempre hemos sido así en Castilla-La Mancha.
Cierto es que ya se ha comentado aquí que el sector en los últimos años ha tenido pues, bueno, un cambio importante en el volumen del empleo. Tuvimos una crisis muy importante, en la gran recesión, la consejera lo ha comentado, se destruyó prácticamente la mitad del empleo de todo el sector de la construcción, pero a partir del año 2014, coincidiendo con un ciclo económico de crecimiento, el sector ha seguido generando empleo, más de 20.000 empleos en estos últimos años. Ya no solo que esté generando empleo, sino que es el sector que lo hace a un ritmo más rápido. Durante estos años de recuperación, de 2014 en adelante, el sector de la construcción ha generado empleo a un ritmo de un 44% de variación, mucho más que la media del resto de los sectores, que están en el 33%, ¿vale? Más que la agricultura, más que la industria. Por lo tanto, yo diría que ahora mismo la situación del sector desde el punto de vista del empleo es de una recuperación sólida en un puntal del empleo para Castilla-La Mancha. Se genera empleo, es decir, hay actividad, hay oportunidades, hay trabajo. Laura, un primer diagnóstico desde la mirada que tienes en el observatorio, ¿dónde estamos en el sector de la construcción en Castilla-La Mancha? Bueno, pues yo creo que con los datos que contaba Ángel, evidentemente estamos en un sector que está generando empleo, pero muchas veces las personas que buscan ese empleo, no sé si por, bueno, pues por aquello que pasó ya en el 2008, desconocen también estos datos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos a la interna pensamos que todo el mundo tiene esta información. Yeah. Y bueno, hemos visto antes un ejemplo de inteligencia artificial, de mucha información que podemos obtener. Pero en este caso, para mí me parece fundamental que la gente joven que aquí tenemos conozca que en las oficinas de empleo es un recurso donde pueden orientarse, informarse y saber en qué ocupaciones, todos estos datos que nos proporciona muchas veces Ángel, los puedo obtener de una forma más sencilla, más asequible, no en un informe que a lo mejor pueda resultar más tedioso, donde les pudiéramos dirigir hacia estas ocupaciones que tienen más salida profesional y donde incluso podemos abrir de una titulación, una formación, una cualificación, una competencia, un montón de oportunidades que te puede ofrecer una cualificación, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, comentábamos antes, tener conocimientos de electricidad, trabajar en ello, pero eso a su vez me puede abrir otras muchas puertas, como dedicarme a la formación de próximos profesionales de este ámbito. Es decir, es un sector además donde cuando gestionamos ofertas de empleo tenemos dificultades para poder ofrecer candidatos, porque hay prácticamente un pleno empleo, sobre todo en ocupaciones que están ligadas a titulaciones de grados medios, grados superiores. Entonces, esa yo creo que es la situación, ¿no? Hablar de que es no un nuevo yacimiento de empleo, porque es algo que ya existía, pero sí que la gente a lo mejor lo desconoce. Bueno, es importante que lo sepáis, que ahí hay oportunidades de trabajo, oportunidades de empleo. Manuel, representando además también a los empresarios y a lo que pasa, ¿no? en el sector de la construcción, ¿cuál es tu primer diagnóstico para que se sepa, quien no lo sabe? Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos por vuestra paciencia, porque creo que vamos muy retrasados. Yo, además, estoy viendo a los jóvenes. Yo me imagino ahí a mi hija sentada desde las 9:30. Vamos, no me lo puedo ni imaginar. Habría entrado 32 veces en TikTok, 40... Así que solo deciros que vamos a ser breves y que pronto vamos a desayunar. Digo, para intentar aguantar, porque veo gente ya desconectando, así que vamos a desayunar enseguida. Decía mi diagnóstico. Bueno, creo que he hecho la exposición, creo que es un sector lleno de oportunidades absolutamente, que como decíamos antes está el pleno empleo. Nosotros, la principal, y creo que he hecho la autocrítica porque la hacemos desde dentro del propio sector, nos cuesta mucho atraer por el estigma que tiene la construcción, eso es lo primero que tenemos que vencer. Y cuando yo me toca clausurar cursos de formación, aquí además veo entidades con las que colaboramos, no solo la consejería, sino ONG, veo allá a Cruz Roja y a diferentes entidades. Yo cuando me toca dar el diploma le digo, nosotros salarialmente estamos por encima de otros sectores que nos hacen competencia, tenemos unas condiciones laborales como un calendario laboral pactado, que esto es importante, y perdonar si hay aquí alguien del campo de la hostelería, pero esto es muy importante a la hora de elegir un sector,
que el calendario laboral esté pactado y que tú te vayas el viernes a mediodía y no vuelvas hasta el lunes. Esto creo que se valora mucho más ahora por encima de otras condiciones y por eso estamos tratando de dotar al sector de todas esas herramientas. Y luego, por supuesto, la formación en los diferentes ámbitos. Bueno, condiciones laborales adecuadas y gracias por el capote, porque efectivamente mantener la atención con la gente joven con TikTok compitiendo a veces es difícil. Bueno, también tengo que decir, perdona, que yo hago muchas jornadas con gente joven y se portan mejor que muchos mayores, ¿eh? Pero muchísimo... Sí. Tirón de orejas ahí, tirón de orejas para los que somos boomers o X. Francisco Javier de la Cruz, un primer diagnóstico. ¿Dónde estamos en el sector de la construcción en La Mancha? Bien, buenos días en primer lugar. Como la concreción se agradece, voy a ser muy sintético. Hablar de seguridad y salud laboral es muy delicado en tanto que estamos hablando de la salud de las personas. Por lo tanto, en tanto que haya siniestralidad, pues ya cualquier análisis puede tener diferentes visiones dependiendo desde dónde se esté analizando. Hablar de siniestralidad laboral necesariamente implica hablar de cifras. Yo no soy muy amante de las cifras. En Castilla-La Mancha, la tendencia de la siniestralidad laboral de la construcción en los últimos años es descendente, por lo tanto, estamos experimentando un escenario de mejora. Bien es cierto que, como decía Ángel en su introducción, en su intervención inicial, el peso de la construcción en Castilla-La Mancha es más elevado que en buena parte de las comunidades autónomas y eso, lógicamente, tiene un reflejo en los datos laborales. Pero, más allá de los datos, de esta tendencia descendente, pues, evidentemente, lo que hay que hacer es un ejercicio de optimismo, de previsión, de proyección de que el reflejo de los datos viene de la mano de una profesionalización del sector, de la cada vez más notable intervención o implantación de medidas adecuadas, de una mayor sensibilización y eso es el esfuerzo, trabajo colectivo de muchas entidades, de muchas empresas, de muchas administraciones, de varias administraciones que estamos, por ejemplo, participando en jornadas de este tipo o promoviendo jornadas de este tipo en la que no nos quedamos únicamente en la parte más tradicional, sino que de alguna forma se intenta cimentar, hablando en términos de construcción, pues todo lo que ha de soportar el peso del sector en el futuro venidero. Fijaos que habéis hecho referencia todos a la crisis inmobiliaria. Buena parte de los chavales que están aquí, por la edad que tienen, son 07, 06, 05 más o menos, estoy calculando yo. Habrá algún 08 incluso, ellos estaban naciendo cuando fue aquella crisis y el escenario es bien distinto. Ahora hace falta que se construya más. Tenemos, además, que potenciar las infraestructuras que tenemos, es decir, construcción en todos sus campos. Hay empleo, se está buscando talento, hay que orientar las condiciones laborales que quieren los jóvenes ahora, donde dicen, oye, yo quiero saber a qué hora entro y a qué hora salgo. Esto no es como antes, ¿no?, que se entraba a trabajar y a ver cuándo se sale, y además se reduce la siniestralidad. Es decir, se dan todas las condiciones que alguien querría en un puesto de trabajo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, a ver, ¿qué edad es la media de las personas que están trabajando en la construcción? Características, formación, para que entendamos qué pasa y luego entendamos cómo mejorar o cómo estáis trabajando en la orientación de los chavales. Pues, a ver, desde el punto de vista del empleo, es paradójicamente hablar de las características del empleo en la construcción, ¿sí?, es hablar de colectivos prioritarios para el empleo. Aquí no dejo de escuchar desde esta mañana el tema de la edad, el tema de las mujeres, el tema de los extranjeros. La edad, chicos, hay mucha gente joven aquí, chicas, chicos. Ahora mismo el sector de la construcción muchas veces lo definimos como un sector envejecido en el que no hay relevo generacional. Y esto es un mantra, una cosa que tenemos todo el mundo en la cabeza cuando hablamos del empleo en el sector de la construcción y cuando lo vemos con datos, los que nos dedicamos a analizar datos, vemos que es cierto. El 60% de los ocupados, de los afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción, tiene más de 45 años.
el 25% tienen más de 55. Chicos, en un ámbito temporal, en un horizonte menor de 10 años, se jubila 1 de cada 4 personas del sector. Eso, algo a lo que hacía referencia también Gerardo al principio, lo que llamamos demanda de empleo de reposición, es decir, nuevos puestos de trabajo por sustitución de trabajadores que se han jubilado, es brutal en construcción. No hay un sector equivalente a esto. Por lo tanto, en términos de edad, tenéis una oportunidad única porque ahora mismo solo el 10% de los empleados en el sector de la construcción tienen menos de 30 años. Por lo tanto, viendo un poco el tema de la edad como un colectivo prioritario en construcción, efectivamente tenéis una oportunidad importante, ¿vale? Luego está el tema de la mujer, de lo que se está hablando continuamente hoy también aquí desde esta mañana. Es cierto que la mujer sigue siendo muy residual en el sector de la construcción, es un sector totalmente masculinizado, pero aquí en Castilla-La Mancha tenemos que estar haciendo algo bien, porque tenemos actualmente, la consejera también ha dado unos datos al principio, tenemos actualmente en términos de afiliación ya hay más de un 11% de afiliadas a la Seguridad Social en el sector de la construcción. Y si miramos a los contratos, por ejemplo, porque también es importante, Sí. tipos de contratos, cualificaciones, ¿qué hay ahora? A ver, la construcción, como algunas otras actividades en las que nuestro peso, además, en términos de empleo es importante, tiene su estacionalidad. Eso tiene su repercusión también en la contratación. Evidentemente, sectores que tienen cierta estacionalidad, que tienen menos actividad en invierno, por ejemplo, la contratación siempre ha tenido una proporción más elevada de contratos temporales. No obstante, desde la última reforma laboral y con la introducción de otros tipos de contratos, se ha fomentado mucho la estabilidad en el empleo y la contratación indefinida. Y ahora mismo el porcentaje de asalariados con relación laboral indefinida es equiparable a cualquier otro sector, ¿vale? Y en cuanto a niveles de cualificación, lo que sí que es cierto es que nosotros desde el observatorio, con los datos que manejamos, vemos que hay un porcentaje muy elevado, en torno a más del 60%, y en algunas actividades de construcción incluso más, donde hay muchas personas que no tienen una cualificación profesional reglada, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ahí también tenemos una oportunidad de trabajar porque muchas veces las personas que se incorporan a este sector adquieren los conocimientos vía experiencia, aprendiendo. Sí, el oficio, ¿no?, de toda la vida. Efectivamente, Ya. ¿vale? Y en principio esas serían características fundamentales desde el punto de vista de la contratación. Y Profesionalizar más. ¿Cuesta casar lo que se pide con lo que hay entonces en el mercado? ¿Nos estás diciendo que de alguna manera...? Sí, bueno, A ver. si hablamos de desajustes, sí que es verdad que el sector de la construcción encontramos un desajuste, pero el desajuste que nosotros encontramos básicamente es a nivel de oferta y demanda. Oferta y demanda, ¿vale? Podríamos definirlo como que en el sector de la construcción hay mucho trabajo y falta gente. Independientemente ya de las condiciones de formación, de las condiciones laborales, hay mucho trabajo y poca gente. Entonces, bueno, es un trabajo que tenemos que hacer, ¿vale?, para intentar ir reduciendo ese desajuste entre oferta y demanda en el mercado de trabajo. ¿Y qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Porque hay trabajo y no se encuentran los trabajadores con la formación que se necesita o con la cualificación que se necesita. ¿Cómo se está trabajando, Laura? Bueno, pues lo que te comentaba, nosotros desde el Servicio Público de Empleo, sobre todo a través de las oficinas de empleo, que es donde hacemos la atención a las personas usuarias, no solamente a las personas que están buscando empleo, sino también para las empresas. Hemos visto, antes de iniciar nosotros, un vídeo donde se explicaba o se presentaba de alguna manera la nueva plataforma que también tiene ya. No podemos hablar con ella, pero también está basada en inteligencia artificial y en algunas herramientas que además estamos trabajando para desarrollar todavía más, con lo cual nos puede ayudar también a hacer nuestro currículum, no solamente para el sector de la construcción, porque seguramente de aquí pues cada uno tendrá su objetivo profesional, cada persona, y todos son correctos, son buenos, válidos. Yo creo que aquí se trata de explicar que es una oportunidad laboral y yo creo que falta, por una parte, información de que es una salida laboral real. Segundo, como comentaba el compañero, tiene una especie también de estigma no solamente ya de la fragilidad por lo que pasó en el 2008, sino de que es una profesión que no se requiere cualificación para gente que no quiere estudiar o que no quiere hacer otra cosa.
Y realmente cada vez se requiere más cualificación para Por poder... ejemplo, ponnos ejemplos en toda la cadena de valor de la construcción que se necesita y que hay que saber hacer para tener ese puesto de trabajo. Bueno, la construcción es que es muy amplia, o sea, abarca un montón de ocupaciones y de cualificaciones diferentes, pero para empezar, mínimamente necesitas un curso básico de prevención de riesgos laborales especializado a la profesión que tú vayas a desempeñar, que en ese sentido la Fundación Laboral de la Construcción es donde los derivamos principalmente para que puedan hacer esas formaciones. O sea, esto es algo que hace unos años no existía, ni siquiera. Entonces, estamos viendo que cada vez vamos avanzando en digitalización, en IA, todo esto requiere de una formación. También incluso para pasar procesos selectivos. Tradicionalmente, uno se acercaba por las obras, dejaba el currículum o ni eso, y era un poco el proceso selectivo. Y yo creo que todo cada vez se va profesionalizando. Importante también para las empresas que aquí están, visibilizar esas ofertas que ahí están, pero que muchas veces se publican solamente a lo mejor en páginas propias, que gente como los jóvenes quizás no las conocen, pero que el empleo público, el Servicio Público de Empleo pone también a su disposición el servicio de gestión de ofertas, que es gratuito, que lo podemos publicar a través de esta plataforma para potenciar esa difusión. Y también la gente al final habla de lo que se ve y de lo que se conoce. Y por otra parte también informarles o que tengan conocimiento, a lo mejor toda esta gente joven que nos acompaña está todavía finalizando su formación y de momento es lo que tenéis que hacer, terminar esa formación. Pero una vez que quieran buscar trabajo, seguramente se encuentren perdidos, no saben cómo hacerlo. Les invito a que vengan a las oficinas de empleo, donde también les podemos explicar, pues oye, que tienes una ventaja por ser joven en la contratación, porque la empresa se beneficia en programas, por ejemplo, como garantía juvenil, decreto joven, programas que va sacando también la comunidad autónoma para fomentar la contratación de jóvenes, a veces especializados en algunos sectores y otras veces con carácter general. Entonces, es mucha información. Es decir, no solo buscar en una empresa concreta, sino que también están los servicios públicos para decir, estoy acabando mi formación, quiero empezar ya a trabajar, ¿qué hago? ¿Qué pasos doy? Porque todas hemos pasado por esa situación. También ofrecemos formación. Aquí tenemos a la responsable de formación profesional. Y también en nuestra página web encuentran cursos de formación que sirven para poder especializarse. Entonces, yo de verdad que invito también no solamente a las personas que buscan empleo, sino a que las empresas se acerquen, conozcan cómo trabajamos y a publicar esas ofertas, hacerlas visibles en el mercado y poder intentar conectar un poco mejor eso, ¿no? Y luego también, pues con, por ejemplo, Fundación Laboral de la Construcción y otro tipo de plataformas, creo que deberíamos trabajar también, aunque sé que se está haciendo de una manera más macro, a nivel ya más de dispositivos, ¿no?, de atención, ver de qué manera podemos trabajar conjuntamente, ¿no?, para derivaciones, para información y para trabajar también en la inclusión de la mujer dentro de este colectivo. Es decir, mensaje también a la empresa, Laura, que es importante, ¿eh? Sí. Colaboración, hablo de colaboración. De colaboración. Sí. Pero ya que has citado la cuestión de las formaciones en prevención de riesgos laborales, sí que me gustaría, porque es una manera de profesionalizar, ¿no?, que haya que tener una formación en prevención de riesgos laborales cuando se aterriza, cuando se adentra en un sector. Manuel, Francisco, ¿qué hay que hacer en este sector de la construcción? Los primeros pasos que hay que dar. Sabemos, por ejemplo, que en la alimentación hay que trabajar con la manipulación de alimentos. Bueno, pues aquí con la prevención de riesgos laborales, ¿qué se hace? Bueno, aquí fue uno de los primeros convenios, por ejemplo, para quitar, como comentaban antes, el estigma de que de un día para otro se podría trabajar en el sector de la construcción. Sí. Desde el convenio general se implantó un curso obligatorio de 20 horas, que iba aparejado a una tarjeta profesional de la construcción. Luego la tarjeta dejó de ser obligatoria, pero sí te acredita la formación que tienes y que luego tú vas complementando con seis horas en oficios. O sea, hay una parte de formación obligatoria en materia de prevención y que va subiendo escalones. Luego tenemos una serie de proyectos, pero como has preguntado por prevención, ahora retomo y te cuento otros. Y en materia de esa formación preventiva,
Bueno, efectivamente el sector construcción es pionero en cuanto a estructurar una infinidad de contenidos formativos en materia de prevención de riesgos laborales, desde un aula permanente de una tarjeta profesional para incorporarse al sector, como luego la formación por oficio en los diferentes oficios del sector y luego otras actividades formativas, incluso con un amplio campo de convalidaciones para facilitar la movilidad de los propios trabajadores, incluso con otros sectores como el del metal. El reto, por tanto, es, además, y es imprescindible, de medir la formación por estos elementos que son los convencionales, que son, reitero, completamente necesarios: duración, modalidad de impartición, contenidos, ¿vale? Toda formación ha de llevar aparejado. El reto, decía, es conseguir, lograr, entiendo que se está consiguiendo, que esa formación recibida suponga un cambio de actitud una vez que hay una incorporación al mercado laboral. Si conseguimos que la formación vaya más allá de una mera elaboración por parte de un agente de IA de un diploma más o menos verosímil, sino que esto suponga una transformación, pues evidentemente estaremos logrando que el sector, las condiciones de trabajo del sector sean sensiblemente mejores por el tema de la concienciación. Y ahí, obviamente, y es por enlazar probablemente con hacia dónde evolucione la mesa, pero no quiero condicionar, la digitalización, la utilización de todas estas técnicas que luego incluso vamos a tener ocasión de ver a posteriori, pueden aportar, están aportando de hecho, tanto en la gestión del proceso constructivo como en la interiorización de los contenidos y la utilización y la plasmación en el trabajo real, que no hay que olvidar que en sector construcción tiene una tangibilidad que no va a dejar de existir, es decir, el edificio ha de construirse, la carretera ha de construirse y la presa también. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de combinar ambos elementos, formación y digitalización, con esos aspectos materiales que van a necesariamente seguir existiendo. Incluso en la construcción industrializada, que enseguida vais a ver un vídeo que es fascinante acerca de cómo se agiliza en cuestión de días. Pero es muy interesante que Francisco Javier ahonde esté en esto. Prevención de riesgos laborales y seguridad laboral está directamente relacionada con las herramientas que se utilizan, con la tecnología. De eso va uno de los talleres que van a realizar todos los asistentes ahora. Porque, a ver, para que entendamos el punto de partida, ¿cuáles son los principales accidentes, dónde se registran los problemas? Precisamente la construcción, para trabajar, porque ahí hay un trabajo conjunto entre los fabricantes de las propias herramientas y las asociaciones, institutos, observatorios que están muy volcados para dar seguridad y calidad al trabajador. Yo creo que es bastante obvio y que va a haber un amplio consenso si reconocemos desde ya que, lógicamente, lo que más preocupa va a ser todo aquello que tiene más gravedad. Por lo tanto, de una manera muy coloquial, el dolor de cabeza de toda aquella persona vinculada a la prevención de riesgos y concretamente en el sector de la construcción, pues va a ser un accidente tipo, que es el de una caída en altura, en el que incluso teniendo materialización en otro sector, tenemos todavía una serie de conexiones para asimilarlo a la construcción, ¿vale? Por lo tanto, lo relevante, lo que nos tiene que movilizar en primera instancia, por una cuestión obvia, es el tema de la gravedad. Y es innegable que cada vez con más facilidad se accede a todo tipo de medios, ¿vale?, digitalizados o no, que mejoran sensiblemente las condiciones de trabajo. Por lo tanto, voy a ser un poco insistente con mi argumento anterior. Lo que falta es conectar esa oferta que existe, formativa, de medios, incluso de digitalización del sector productivo, pues que va a permitir gestionar mejor, aprovechar toda la potencialidad que tiene conectar diferentes elementos, sensores, detectores,
para identificar situaciones de riesgo, pues el reto, por así decirlo, es conseguir que todo eso encaje, porque las soluciones existen y solamente falta no decaer, insistir para no lograr lo que ya estamos logrando progresivamente, sino para acelerarlo todo lo posible y estaremos entonces en una situación mucho más adecuada. Manuel, y cómo esto que dice avanzar, ¿no? En cómo se integra la digitalización. La digitalización ayuda a anticipar también, ¿no? Y ayuda, por lo tanto, a prevenir y que encajen, entiendo que es a donde se tiene que ir en el sector. Se ha trabajado mucho, ha cambiado completamente la pantalla de esa época que decíamos, 2007, 2009, pero todavía hay que avanzar un poquito Claro, más. estamos trabajando en un sector donde yo siempre digo que las competencias pues no se adquieren delante de un ordenador, se adquieren en la obra, y esa es una de las mayores reclamaciones que siempre tienen las empresas de construcción, que sea la práctica. Sí. En este sentido, yo sí quiero poner sobre la mesa dos proyectos que tenemos muy bonitos dentro de la Fundación Laboral en colaboración con la Junta. Uno es la construcción de un gran centro de formación en Toledo. Cuando hablo como presidente regional, pues digo Toledo. Cuando hablo como presidente provincial, me hubiera gustado que fuera en Ciudad Real, pero la parcela está en Toledo y la capital está en Toledo. Bueno, vamos a hacer un centro de referencia de formación en la Fundación Laboral de la Construcción, de casi 3.000 metros cuadrados, donde se van a impartir todo tipo de certificados de profesionalidad, formación profesional reglada de todas las familias profesionales, edificación, obra civil, energía, agua. Estamos con todos los trámites de la parcela, los vamos a construir. Es una inversión, además, en un centro de 4 millones de euros. No está Julio, porque, claro, conseguir la financiación de 4 millones de euros desde la sede central en Madrid y traértela a Castilla-La Mancha nos ha costado mucho. Entonces, si me oye decir 4, a lo mejor me dices, no, 3, pero probablemente al final sean 4 millones de euros y que esperamos poner en marcha y que creo que va a dar servicio en todo este tipo de ámbitos. Luego hay otro proyecto muy interesante que están desarrollando en Guadalajara junto con la Consejería a través del contrato de formación en alternancia. Los impulsores son la Asociación de Constructores de Guadalajara, ¿vale? Pero todos estamos pendientes de cómo evoluciona para traerlo al resto de provincias de Castilla-La Mancha, y al final lo que se trata en ese proyecto que se llama Construyendo un futuro profesional es tratar de casar esa oferta formativa con la demanda. Al final, en esta desconexión, por ejemplo, con una de las cosas que nos reclamaban los empresarios es que te mandan a alguien de un curso y no lo conoces. Por ejemplo, en este proyecto tú entrevistas previamente a los alumnos para ver cuál puede encajar mejor en tu empresa. Otra de las cosas que decían los empresarios eran los costes sociales que lleva aparejados pues, el tratar de enseñar a alguien. Que a través del contrato de formación en alternancia y luego la colaboración de la asociación van a subvencionar los costes sociales, y además hay un compromiso de contratación por parte de las empresas. Están participando ahora mismo 16 alumnos, en esto se tienen que involucrar las empresas, y hay 8 empresas a seleccionar, 16 alumnos a los que se ha seleccionado entre 75 candidatos. Y bueno, este tipo de proyectos yo creo los que van dando un poco de luz y van intentando conciliar esa oferta con esa demanda. Claro, al final estamos hablando de la formación profesional dual, porque tú antes decías, a ver, este es una profesión que se aprende ejecutándola, estando en la empresa. Sí, a lo mejor la parte más del arquitecto y el diseño está delante de un ordenador, pero incluso luego va a pie de obra. ¿Estáis familiarizados con la formación profesional dual por aquí? Levantad la mano. Con ir a la empresa, y los jóvenes que estáis por detrás, con ir a la empresa, con aprender el oficio de la empresa, con que ya se os pague en ese proceso en el que estáis aprendiendo, trabajando. Qué importante es que todavía le demos más impulso en nuestro país a la formación profesional dual. Bueno, importantísimo. De hecho, algunos sectores dependemos de que se dé ese impulso. A otros países como Alemania, ¿no? Que siempre otros, llevan la delantera en eso, ¿no? Sí, o en otros ámbitos de empresa probablemente estén más centrados en la formación universitaria, pero desde determinados sectores donde lo que nos hacen falta son muchos oficios, pues la formación profesional es el futuro, desde luego. Es uno de los retos, una de las maneras de darle al sector, cubrir todas las ofertas de trabajo que hay y de ayudar a orientar, también orientar, Laura, cuando los chavales deciden qué estudio, porque, bueno, ahí también hay un debate, ¿no? ¿Estudio lo que quiero, para lo que soy capaz, o si alguien me orienta
puedo reconducirme para, en cuanto acabo de estudiar o mientras estoy estudiando, acabar formándome en una empresa y quedarme ahí. Sí, claro, esa es una de las partes fundamentales que marca toda la intervención que hacemos con jóvenes, con no jóvenes. Claro. Definir cuál es el objetivo profesional y para eso se tienen que tener en cuenta muchas cosas. Desde luego, la motivación y el interés por ese área es fundamental. Al final, en el trabajo vamos a pasar muchas horas de nuestro tiempo y de nuestra vida y la parte motivacional y de interés, lo que sí es verdad es que lo que no conoces, pues tampoco te puede gustar. Por eso es importante muchas veces pues, conocer a qué se dedican, cuál es el nuevo modelo de trabajo. Y desde luego que una vez que tenemos claro todo eso, nosotros sí que también derivamos, informamos de dónde están estos programas duales, porque yo creo que no es que sea el futuro, ya lo tenemos aquí en el presente. ¿Alguno de vosotros tiene alguna cifra que les ayude a entender FP dual con esta formación en la empresa, cómo nos aumenta, cómo aumenta la empleabilidad o alguna referencia, ¿no? Que cómo se aceleran los tiempos, por ejemplo? Pues no iba a decir el porcentaje yo exacto, no, porque también depende del tipo de dual de contrataciones. Bien. Muchos de ellos ya tienen de por sí un compromiso de contratación. Posibilidades, muchas, pero igual que cuando hacemos un curso que tiene prácticas en empresas. Si existe esa oportunidad laboral, como decía Manuel, el poder conocer al trabajador o haberle formado en cierta manera, aunque sea la parte práctica, ¿sí? Eso abre muchas puertas. Yo recomiendo toda la formación que tenga contacto con el mundo de la empresa. Eso es una suerte, hay que cogerlo y terminarlo. Eso es una suerte. Vamos a hacer frase a modo de conclusión, de reto, de animar. ¿Qué? 30 segundos cada uno. Animo mucho a todos estos chicos y chicas que están interesados en el sector. Como decía yo al principio, insisto, chicos, es un sector donde tenemos un paro prácticamente residual, un pleno empleo asegurado. Os animo a que os sigáis formando y sigáis interesados en el sector porque es garantía de futuro de empleo y de trabajo. Nosotros nos gusta mucho desde el observatorio cerrar los análisis de todo lo que hacemos con datos, con evidencias, y ahora mismo el sector de la construcción aglutina la inmensa mayoría, el 35% de las vacantes en ocupaciones de difícil cobertura de todo el tejido productivo, de todas las ocupaciones. Entonces, animarles mucho a que... Mira que se nos dice, no hay ingenieros. Bueno, no hay ingenieros, no hay albañiles. Cuando hacemos estos análisis alicatadores de ocupaciones de difícil cobertura, que agradezco también a Gerardo, ya que está por aquí, los estudios que se hacen del SEPE para facilitarnos la toma de decisiones en la inclusión de ocupaciones de difícil cobertura en el catálogo, decirles que es que en actividades económicas como construcción de edificios y como las actividades de construcción especializada, donde están todos los carpinteros, electricistas, fontaneros, etcétera, son las que tienen el top con vacantes de difícil cobertura. Y la principal causa es porque no se encuentran candidatos. Por lo tanto, desde un punto de vista positivo de estos datos tan aparentemente negativos, desde un punto de vista positivo y dándole la vuelta, hay oportunidad de empleo mucha y única en este sector. Bueno, vamos a dejarlo aquí, salvo que queráis decir una frasecita muy breve. Laura, Manuel. Nada, nosotros solamente repetir que esperamos a las personas que así lo necesiten cuando quieran buscar empleo. Las oficinas Emplea 43 que tenemos en toda la región están abiertas para ayudarles en esto, en la búsqueda de empleo, a las empresas también y, por supuesto, a los centros de formación, a entidades como la Fundación Laboral de la Construcción. Estamos como servicio público pues, para hacer todo lo que podamos para ayudar tanto en esta como en cualquier otra ocupación. Nada más. Que vamos a tomar café. Vamos a tomar café y Francisco Javier de la Cruz. Ahí lo dejamos. Sus palabras. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a los cuatro. Y Ángel Jiménez, Laura Maldonado, Manuel Carmona, Francisco Javier de la Cruz. Vamos a tomar café. Antes de irnos a tomar café, industrialización. Pasad por aquí. Claro que sí, muchísimas gracias. Industrialización en la construcción, es fascinante. El vídeo, en cuestión de días, lo que se puede levantar, lo que se puede hacer, el edificio y las viviendas que se pueden construir. Prestad atención.
Ya, pero... A veces, la base del cambio está frente a nuestros ojos. Una pequeña transformación. Una variación en la forma que teníamos de hacer las cosas. Una estructura que nos sostendrá antes de caernos. Una solución para que podamos mirar hacia el mañana. Que nos ayude a dejar atrás los edificios abandonados y los métodos invasivos de la edificación que arrasan con el medio ambiente. Que nos dé el poder de estar más conectados, de sentir la libertad de movernos sin anclarnos, de reutilizar, de intercambiar y de decidir cómo queremos vivir. Porque lo más importante no es crecer sin control, es crecer con fundamento, con un sistema que nos impulse hacia la sostenibilidad, haciendo del mundo el hogar con el que todos soñamos. Bienvenidos a Anrobox, el sistema del cambio, el motor para una sociedad más verde, la estructura que sostendrá el futuro. Un futuro que ya está aquí. Diez minutitos y nos vamos a por el café, pero antes, la importancia de la digitalización en la competitividad empresarial.